El costo de los materiales, según la bolsa, hay algunos materiales que están en bolsa. La bolsa básicamente es como, qué sé yo, ¿cómo lo podría explicar? Es una conglomeración de empresas y de productos que se están vendiendo y se están comprando muy rápido. Y allí están las acciones de las empresas, y entonces esas acciones o el valor de esas acciones va a depender de una especulación. Las bolsas siempre son especulativas. ¿Qué quiere decir especulativa? No es del término malo, sino desde el término de especulación. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Entonces, por ejemplo, ustedes han visto en estos días que, no sé si lean noticias internacionales en estos momentos, creo que ayer, antes de ayer, las acciones de Telsa, que es el que está produciendo vehículos eléctricos, se cayeron bastante debido a un lanzamiento de una nueva batería con más tiempo y la posible masificación de ese carro. Entonces, entonces ya posiblemente en el futuro, digamos que los carros no sean tan caros, etcétera. Entonces, allí hay un poco de especulación y las personas entonces empiezan a comprar o vender en función de ese posible futuro que venga. Obviamente ese futuro también va a depender no solo del mercado en sí del producto, sino también de lo que esté pasando a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ustedes vieron que a principio de la pandemia el precio del crudo se bajó porque también es un precio que está en bolsa, se bajó, incluso quedó en negativo, es decir, ya el petróleo no valía un peso, sino más bien el que quisiera tener, o sea, estaban pagando porque le recibieran petróleo. ¿Por qué? Debido a que se paró tanto la economía que el consumo de petróleo bajó muchísimo y ustedes saben que el petróleo se produce en diferentes partes a nivel mundial. Una cosa es la producción, digamos la extracción, y otra cosa es la producción. Entonces yo puedo estar sacando petróleo, por ejemplo, de Colombia. Todo el petróleo que yo saco de Colombia no lo transformo en gasolina, ¿sí? Hay parte del que yo lo vendo al exterior porque no tenemos aquí las plantas para el procesamiento de todo ese petróleo. Entonces yo lo vendo como materia prima y me lo compran, pero si hay mucha oferta de eso, entonces resulta que el problema era que había muchos barcos a nivel internacional dando vueltas por el mar porque no había dónde depositarlo porque ya, digamos, los tanques de almacenamiento estaban llenos y entonces ya estaban era pagando porque se recibiera. Entonces, la bolsa es una especulación sobre lo que va a pasar a futuro. Hay algunos materiales, específicamente bueno, ya escucharon, el petróleo, hay algunos metales, como todos los metales nobles, el cobre, el oro, la plata, el níquel, y metales estratégicos como quizás el titanio, el tantalio, que están en bolsa. ¿Qué quiere decir? Que su precio va a variar respecto también a lo que esté pasando. Entonces, por ejemplo, fíjese el comportamiento del cobre y aquí, ¿qué es lo que vemos? Tiempo, por meses yo puedo tener tablas de días, de semanas, de meses, de años, según lo que esté sucediendo. Yo la saqué a 6 meses y aquí sería el costo por, generalmente se maneja la onza Troy. Una onza Troy son como 31 punto algo gramos o generalmente se maneja en kilo, ¿sí? Para metales, obviamente para el petróleo será barriles y bueno, cada uno tendrá su unidad de medida. Me imagino que este será el precio por kilogramo, para este caso el cobre, y fíjese cómo viene y a partir de febrero más o menos, el precio de marzo cae. ¿Debido a qué? Pues a todo el problema de la pandemia. Entonces, la especulación es que al futuro no se va a parar la economía, no se va a seguir comprando cobre. Entonces, mejor yo no sigo comprando cobre y el que tengo por ahí empiezo a venderlo. Entonces, hay mucha oferta de cobre, poca demanda y entonces cae. Y poco a poco, fíjese que se ha venido recuperando hasta hoy en día que está bastante mucho, o sea, un poco más alto que inclusive el precio anterior en el comportamiento de la pandemia. Esto se debe pues
posible recuperación de los mercados, que la pandemia ya va para abajo, ¿sí? Y también puede ser que haya, digamos, el cobre muy utilizado en toda la parte de construcción de cables, quizás es uno de sus mayores usos. Entonces también aquí puede ser que estén visionando en algún país mucha construcción, ¿no? Ahorita con la segunda ola de pandemia que está empezando en los países eh, europeos y americanos, posiblemente esto vaya de nuevo para abajo. Vamos a ver el caso del oro, que es completamente diferente. Fíjese que el caso del oro, él venía como muy bien y a partir de la pandemia empieza a elevarse el precio. Y ahorita tenemos un precio de oro que no había sido, o sea, nunca había sido tan fuerte. Y este precio es de dólares por kilogramo. Entonces, fíjese que para aquí, para este pico, un kilogramo de oro costaba como 66.500 dólares. ¿Mm? Eh, y esto volvemos a lo mismo, el oro es uno de los metales que se utiliza como ahorro de respaldo económico. Entonces, claro, cuando hay una crisis económica, entonces las personas o los países, los bancos salen a comprar oro de tal forma que si se cae la moneda, si se devalúa mucho, digamos que el dinero es papel, el oro es un metal que no le va a pasar nada, el dinero es papel que se puede evaluar. Entonces, por eso vemos esta gran subida. Entonces, algunos de los materiales que nosotros utilizamos, específicamente los que he hablado, dependen de la bolsa, es decir, dependen de la especulación a futuro que haya sobre la compra y venta, sobre la demanda y oferta de esos materiales. Y básicamente, pues eso es lo que yo les podría decir al respecto.